La Gran Depresión. La Gran Depresión fue un periodo de la historia del siglo XX donde predominó una crisis económica a escala mundial. Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 24 de octubre de 1929. Pero, ¿qué pasó exactamente el 24 de octubre? Muchos accionistas eran conscientes de que la cotización de las acciones era muy superior a su valor real y de que no seguirían subiendo indefinidamente. La desconfianza llegó entre los inversores y el 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, una gran oleada vendedora afectó a la bolsa de Nueva York. De repente, todo el mundo quería vender sus acciones y nadie deseaba comprarlas. Muchos inversores se arruinaron y el pánico se extendió entre los ciudadanos, que acudieron a los bancos para retirar su dinero. Estos se vieron obligados a cerrar por falta de fondos. Algunos países en esta crisis económica derivaron políticamente en el auge de totalitarismos, los cuales fueron un factor decisivo para el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Causas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Estados Unidos había tenido un gran crecimiento económico y una alta prosperidad. La principal causa fue la especulación. Los precios de las acciones no reflejaban la situación económica real de las empresas. Muchas personas invirtieron en bolsa, sin saber en qué y cómo invertir. Solamente lo hacían porque ganarían mucho dinero en un momento, porque siempre se pensó que el precio de las acciones nunca iba a bajar. La bolsa de Nueva York se derrumbó y el contagio afectó posteriormente a los bancos y de ahí a la economía en general. La Gran Depresión de Estados Unidos subsistió hasta 1940. La Segunda Guerra Mundial ayudó a que la economía se recuperara. El número de parados aumentó. Muchas familias cayeron en la miseria y tuvieron que recurrir a vivir a la caridad pública. Estados Unidos es el primer productor y principal mercado. Tiene invertidos capitales por todo el mundo, principalmente Europa, América Central y América del Sur, y al producirse la crisis lo va a retirar. Las dimensiones mundiales de la economía estadounidense y la exportación de sus capitales a estos países se ven privados de financiación. Los países más afectados son Alemania y Austria. En 1930 el Reichstag alemán rechaza los ajustes presupuestarios que solicita el gobierno y este como respuesta disuelve el Parlamento alemán y se convoca elecciones que suponen el ascenso de Hitler y el partido nazi. Francia es el país menos afectado, está menos industrializado y una agricultura diversificada. De todas formas tuvo dificultades que se tradujeron en la quiebra de algunos bancos. Gran Bretaña tiene ventajas para afrontar la crisis. Hay oro y respalda su moneda. En segundo lugar puede comerciar y obtener productos. Además la bajada de los precios benefició. De todas formas tuvo que hacer ajustes, entre estos el abandono del patrón de oro y la devaluación de la libra, librecambismo y volvió al proteccionismo. La lucha contra la depresión económica. En la lucha contra la depresión, el economista británico Keynes y su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero tuvo una importancia vital. Japón fue de los primeros países donde las medidas de Keynes se aplicaron y supuso un crecimiento de la economía. En Alemania, los gastos militares y las obras públicas tuvieron un papel estratégico para sacar de la depresión al país. Estos gastos se pudieron realizar gracias al creciente autoritarismo de Hitler tras llegar al poder, por el cual creó un Estado militarizado. En Estados Unidos, Franklin Roosevelt basó su política económica en la Ley de Ajuste Agrícola y la Ley de Recuperación Industrial. En estas políticas, enmarcadas dentro del New Deal, el gobierno pretendía subir salarios y reactivar la economía, aunque no por ello los trabajadores perdieron derechos, ya que Roosevelt quería dar estabilidad laboral en ese tiempo de crisis. La Gran Depresión fue una catástrofe social y económica de dimensiones y características hasta aquel momento desconocidas.
Las personas responsables de haber tomado las medidas oportunas pecaron de optimismo o, simplemente, no supieron ver la marea de negros acontecimientos que se les venía encima, sin que ellos pudieran hacer ni un solo movimiento para intentar parar esa marea. Lo importante que nos muestra la historia económica a partir de aquellos acontecimientos es que por lo menos se tomaron medidas para que episodios como los que se vivieron en octubre de 1929 y años posteriores no se volvieran a repetir, puesto que han existido ciertos episodios que, en su principio, se asemejaron bastante al crack vivido el 29 de octubre de 1929, como lo ocurrido en el año 1987 o más recientemente el estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000.